Abran sus Biblias en el libro de Mateo, por supuesto. Seguimos nosotros estudiando la sección del libro de Mateo que corresponde a el Sermón del Monte. Hasta ahora nosotros hemos visto cómo el Señor enseña en primer lugar las bienaventuranzas de los versículos del 3 al 12. Enseñó en realidad cuál es el carácter de el cristiano. Y cuando hablo de carácter se entiende que es esa persona interna de la cual debe reflejar el ser cristiano, esas cosas internas en nuestras vidas. Luego de eso vemos en los versículos 13 hasta el 16, el Señor Jesús nos dice que nosotros somos testigos hacia el mundo porque somos sal y somos la luz del mundo. A eso se refiere. Entonces hay un orden que el Señor Jesús está dando. Lo podemos ver, las bienaventuranzas, es decir, el carácter del cristiano, quién es en realidad un cristiano, cómo se comporta el corazón de un cristiano. Luego nos dice que nosotros somos la luz y la sal del mundo para ser testigos. Y ahora viene una parte en la cual el Señor Jesucristo nos va a hablar de su ley, la ley de Dios. Y vamos a ver cómo en los versículos 17 hasta el 20, nosotros vamos a estar estudiando la ley y Cristo, la ley en referencia a nosotros. Leamos desde el versículo 17 y dice: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. 4 versículos tenemos aquí, mis hermanos. Y es muy importante que nosotros entendamos estos versículos antes de que él pase a la siguiente sección a hablar de la ley. Eso es muy importante. Ahora, vamos a ver en estos 4 versículos que tenemos 4 segmentos o puntos que serían el cumplimiento de la ley de Dios, como el primero. El segundo sería la permanencia de la ley de Dios. El tercero, el cristiano y la ley de Dios. Y por último, la justicia y la ley de Dios. De esa forma nos va a ayudar a poder entender realmente lo que la palabra del Señor está enseñando aquí. Entonces, en primer lugar, el versículo 17 dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino para cumplir. Ok. De entrada, esto nos da el primer segmento, o el primer encabezado, que es el cumplimiento de la ley de Dios. Es importante que nuestro Señor Jesucristo dijera esto, porque algunos podrían pensar que el Señor Jesucristo vino a poner fin a la ley y a los profetas. Porque luego van a haber aproximadamente 6 u 8 secciones donde Él va a decir, véanlo ustedes en sus Biblias,
En el versículo 21 del mismo capítulo dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. ¿De dónde sacó eso? Lo sacó de la ley. Pero después dice, y cualquiera que cometa homicidio, tal cosa, dice, pero yo les digo, vean el versículo 27 del mismo capítulo, dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. ¿De dónde saca eso? De la ley. Y después él va a decir, pero yo les digo, vean el versículo 33, también han oído que les dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, de la ley, ¿verdad? Él dice, pero yo les digo, luego en el versículo 38 dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde sacó eso? De la ley. Vean el versículo 43, ustedes han oído que se les dijo. Y así va a ir el Señor en ese patrón. Y era importante que Él dijese esto, no vaya alguien a pensar que Él vino, ¿para qué? Para poner fin a la ley y a los profetas. Esto es muy importante en nuestro entendimiento de lo que es ser un cristiano y de lo que es la religión cristiana. Es muy, muy importante. Entonces, Él ha dicho, no piensen que he venido para poner fin a la ley y a los profetas. Hay dos cosas aquí, una de ellas es la ley y los profetas. Ustedes deben recordar que cuando el Señor está hablando de estas palabras, Él está diciendo lo siguiente: no se crean que yo vine a eliminar o a poner fin al Antiguo Testamento. Cuando dice la ley y los profetas, usted debe circularlo y debe leerlo y entender que Él se está refiriendo al Antiguo Testamento. Ustedes han escuchado que hay cristianos, digamos, cristianos del Antiguo Testamento y cristianos del Nuevo Testamento. Eso no es así. Somos cristianos de toda la palabra de Dios. Y el Señor no vino a poner fin al Antiguo Testamento. Los judíos que estaban con Él escuchando en el monte habrían entendido que la ley se refiere a el Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Pero también al decir la ley o los profetas, ellos entendían que el Señor estaba hablando de todo el canon del Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos tenían, esas eran las escrituras. Ellos no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. Entonces, cuando ellos están escuchando esto, ellos entienden que el Señor está hablando del Antiguo Testamento. Y como dije, el primer encabezado es el cumplimiento de la ley. Él no vino para anular o para poner fin, como dice aquí, el Antiguo Testamento, sino que Él tenía un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? El propósito de Cristo era cumplir la ley y los profetas. A mí no me gusta mucho la traducción aquí. Y después le voy a decir, bueno, les puedo decir ahorita, debería traducirse mejor para tener un mejor entendimiento, decir, al final del versículo, decir, no he venido para poner fin, sino para darle cumplimiento. ¿A qué le va a dar cumplimiento? A la ley y a los profetas. Entonces, cuando nosotros leemos, pudiésemos leer, yo creo que sería más entendible para nosotros decir, no he venido para poner fin, sino para darle cumplimiento a la ley y a los profetas. Y la pregunta entonces es, ¿en qué sentido y cómo Cristo vino a darle cumplimiento a la ley y a los profetas? Bueno, en forma general, hay varios. Yo solamente quiero darle 3. Y no nos podemos limitar solamente a 3. Hay otras formas, pero los más evidentes son los siguientes. Por ejemplo, podemos hablar del cumplimiento de las profecías que apuntaban a Cristo en el sentido de su nacimiento y de su venida. Por ejemplo, el hecho de que Miqueas en el capítulo 5, versículo 2, habla de que el Mesías iba a nacer en Belén y se cumplió.
Pues las profecías indicaban que el Mesías iba a nacer en ese lugar. Nosotros vemos también que David como profeta en el Salmo 22, él habla de la crucifixión del Mesías. Y eso vino a cumplirse, ¿dónde? Se vino a cumplir en Cristo, ciertamente, ¿no? Entonces se está realmente haciendo el cumplimiento de esas profecías acerca de Cristo. Otra forma en la cual Cristo vino a cumplir la ley y los profetas fue que Él satisfizo las demandas de la ley. Ningún hombre había podido guardar la ley de una forma perfecta. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, no tuvo ningún pecado. Absolutamente ningún pecado. De manera que cumplió las demandas de la ley. En esa forma también podemos hablar de que Él cumplió vino a darle cumplimiento a la ley. Otra tercera forma podríamos hablar de que Él guardó, Él cumplió lo que llamamos el sistema sacrificial. Porque ese sistema del Antiguo Testamento de sacrificios apuntaba hacia alguien y ese alguien era Cristo. Por eso podemos decir que Él cumplió o vino para darle cumplimiento a la ley. En ese sentido, nosotros debemos entender que nuestro Señor Jesucristo le dio cumplimiento a la ley. Y quizás hay otros, pueden haber más. Pero esos son, digamos, los principales. Cuando los israelitas veían el sacrificio de una oveja, de un buey, de lo que sea, en su mente debería estar el hecho de que un sacrificio era necesario para el perdón de los pecados. De manera que cuando viesen a Cristo crucificado, pudiesen entender un poco acerca de que era el sacrificio por los pecados. Esa es la idea y en ese sentido, por supuesto, vemos el cumplimiento de todas estas profecías. Es importante que nosotros tengamos eso muy, muy, muy claro. Él no vino, mis hermanos, para poner fin a la ley. Ahora, vamos a darnos cuenta en un ratito cuál es la relación entonces de nosotros con el Antiguo Testamento. Porque hay lugares que pareciese indicar que ya nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento y no es así. Pero veamos el versículo 16 y eso nos lleva al segundo encabezado que dice, que habla de la permanencia de la ley de Dios. Ojo, porque les voy a preguntar algo. Vean el versículo 18, dice, porque en verdad les digo, esto es muy importante, cuando el Señor dice, porque en verdad les digo, es algo muy importante, es un preámbulo para que la gente se levante y las antenas se sintonicen, por decirlo de alguna forma. Es un decir, y él lo dijo varias veces, para hacer entender que lo que te voy a decir es muy importante. En verdad les digo, es decir, oído, lo que voy a decir en este momento es muy importante, presten mucha atención. Eso era lo que estaba diciendo él. Y decía, porque en verdad les digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. ¿De qué ley? A ver, ¿de qué ley? Por favor, un poquito más duro. Estamos hablando, el contexto nos dice, no va a pasar el cielo ni la tierra, no va a pasar ni el cielo ni la tierra hasta que pase, hasta que se cumpla, digamos, la letra, inclusive hasta la letra más pequeña, ni una tilde. La letra más pequeña en el hebreo es una iota y es un puntito, es como un rabito, que es tan pequeño que a veces se puede, como que no lo miras, pero es un rabito que hace que muchas letras se identifiquen
y se diferencien de otras. Pero también dice una tilde. Ustedes saben que la tilde la usamos para poner nosotros los acentos, inclusive en español. Bueno, a veces uno puede leer algo y a menos que sea tan importante, quizás la tilde no tiene mucha importancia, pero muchas veces si la tilde no está allí, cambia todo el significado de lo que se quiso decir. Entonces, lo que hace nuestro Señor Jesucristo es que dice, bueno, porque en verdad les digo, esto es importante, que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá nada de lo que dice el Antiguo Testamento. Ni siquiera algo muy pequeño se va a perder. Eso nos habla a nosotros de la permanencia de la ley de Dios. Fíjense que primero pasa el cielo y la tierra antes de que pase la ley. ¿Qué es más importante? Más importante es entonces las palabras de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, porque son más importantes que el cielo y la tierra. Va a perdurar y todavía no ha pasado el cielo y la tierra. Esto de que el cielo y la tierra pasan, está hablando acerca de el día final, como cantamos el día de hoy. Pasar el cielo y la tierra, entendemos por la misma palabra que habla de ese momento en que cuando el Señor va a venir nuevamente y va a modificar todo y va a transformar todo, va a transformar nuestros cuerpos, va a transformar la tierra y entonces vendrán nuevos cielos y ¿qué más? Nueva tierra. Pero dense cuenta que la permanencia de la palabra de Dios es de extrema importancia. ¿Por qué? Porque ni una tilde va a pasar del Antiguo Testamento. Primero pasa eso hasta que se cumpla toda la ley de Dios. Eso nos hace entender también que en el Antiguo Testamento hay cosas que todavía no se han cumplido. Hay profecías del Antiguo Testamento que todavía no las tenemos. Muchas de ellas, ciertamente, las tenemos, ya se cumplieron, pero hay otras que no se han cumplido. Y nosotros debemos entender eso, especialmente cuando hablamos acerca de los últimos tiempos. El libro de Daniel, por ejemplo. Y hay muchas promesas que todavía no se han cumplido. Entonces no podemos nosotros desechar lo que es el Antiguo Testamento. La palabra de Dios tiene permanencia, es más importante que los cielos y que la tierra. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Dice que no se va a perder ni siquiera una letra pequeñita. No, todo se tiene que cumplir. Y hay cosas del Antiguo Testamento que todavía no se han cumplido. Han sido profetizadas. Muchas se han cumplido, pero otras todavía no se han cumplido. Y se van a cumplir primero y luego pasarán los cielos y la tierra. Nuestro tercer encabezado es el cristiano y la ley de Dios. Y aquí quiero ahondar un poco más y quizás pararme un poco más para explicar esta parte por las implicaciones que tiene el cristiano y la ley de Dios. El versículo 9 dice: cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos. Pregunto, ¿qué mandamientos? Los del Antiguo Testamento. Y dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Evidentemente podemos entender que hay un grupo de personas que serán llamados pequeños en el reino de los cielos. Y hay otros que van a ser llamados grandes en el reino de los cielos. Dense cuenta que ambos están en el reino de los cielos.
Pero hay algo muy importante aquí. El Señor Jesucristo está hablando del Antiguo Testamento. Y nosotros debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es la relación que tú y yo como cristianos tenemos en este tiempo? ¿Cuál es la relación que existe entre nosotros y el Antiguo Testamento? Por eso el tercer encabezado es el cristiano y la ley de Dios. ¿Cuál es la relación? No sé si han notado, pero muchas veces en las iglesias no se predica y no se enseña el Antiguo Testamento. Muchos inclusive hablan que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira, de fervor, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, compasivo. Y eso no es cierto, para nada. Absolutamente, no es cierto. ¿Cuántas veces ustedes se han encontrado que una iglesia está predicando una serie del Antiguo Testamento? Pocas veces, mis hermanos. Pocas veces. Nosotros queremos entender que la palabra de Dios es toda, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. En particular aquí el Señor está hablando, por supuesto, del Antiguo Testamento. Y nosotros entonces debemos pensar, ok, ¿cuál es la relación que nosotros tenemos con ello? Porque fíjense algo, aquí dice que cualquiera pues que anule uno solo de ellos, aun si es pequeño, y lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Yo creo que el Señor sabía que de alguna u otra forma, algunos que son del reino de los cielos van a ignorar o querer poner a un lado los mandamientos del Antiguo Testamento. Si yo te preguntase, vamos a esperar a que pase. Si nosotros pensamos, ok, ¿qué mandamientos del Antiguo Testamento nosotros debemos cumplir? Todos. La respuesta es todos. Ahora, ¿cómo se mira eso? Es diferente en este momento que en el momento cuando Cristo no había venido. Porque debemos recordar, por ejemplo, pongamos en este caso el mandamiento de los sacrificios. Si tú pecabas, tú tenías que agarrar un buey, un toro, traérselo al sacerdote, el sacerdote lo mataba y con eso el pueblo recibía expiación, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros, ¿cómo cumplimos ese mandamiento? Lo cumplimos a través de Cristo, porque Cristo vino, eso estaba apuntando a Cristo, ese sacrificio, Cristo vino y ya lo cumplió. Nosotros no tenemos que hacer eso porque ahora tenemos un nuevo sistema. El sistema en el cual Cristo es nuestro sacerdote y dice la palabra que ya no hay que sacrificar una y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque nosotros entendimos, estudiando el libro de Hebreos, cómo ese libro de Hebreos nos ayudaba a entender el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. De manera que no tiene sentido estar matando un toro, un buey, una oveja, porque ya Cristo lo cumplió. La razón de que lo cumplió era porque a través de ese sacrificio iba a satisfacer las demandas de la ley. Porque el hombre está en enemistad con Dios y la única forma de recibir esa reconciliación es a través de un sacrificio, pero necesitaba ser un sacrificio perfecto, o si no, tenías que hacerlo una y otra vez y otra vez. Pero nosotros ya no lo tenemos que hacer, porque en Cristo ya se cumplió. Esa es un área de la ley en la cual nosotros decimos,
que ya no tenemos que hacer eso porque ya se cumplió, no tiene sentido hacerlo. ¿Sí me entiendes? Porque ya Cristo vino a darle cumplimiento a esa parte. Ok, eso va por una parte. Pero también hay otras cosas del Antiguo Testamento que nosotros debemos preguntarnos, ¿debemos guardar esto o no debemos guardar esto? Por ejemplo, el sábado. Para el judío, ellos no podían hacer muchas cosas el sábado. Ahora, ¿nosotros debemos guardar el sábado en los 10 mandamientos? La respuesta es sí. Recuerden, todos los mandamientos deben ser guardados. Ahora lo hacemos en Cristo. El libro de Hebreos es muy bueno para esto porque en el capítulo 4 del libro de Hebreos nosotros vimos cómo Cristo es nuestro sábado, es nuestro descanso. Y los que estamos en Cristo hemos entrado en el reposo. ¿A qué apuntaba el sábado? Apuntaba a Cristo. Y en ese sentido, nosotros ya no tenemos que guardar las regulaciones de la ley porque ya el Señor lo cumplió. Eso también es parte. Ahora, tú tienes que preguntarte, entonces, hay algunos, digamos, ¿para qué fue dada la ley? Yo creo que podemos pensar en eso. Entonces, ¿para qué fue dada la ley, el Antiguo Testamento a los judíos? Bueno, la respuesta, una de ellas es que fue dada para establecer un pacto con Israel. No lo tienen que buscar, pero dice la palabra en Éxodo 19, dice así: ahora pues, si ustedes obedecen mi voz y en verdad guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía y ustedes serán mi reino de sacerdotes y una nación santa. Otra razón por la cual fue dada el Antiguo Testamento y las leyes fue para guiar y proteger al pueblo. Dice Deuteronomio, por ejemplo, en el capítulo 4, dice: y ahora Israel, escucha los estatutos y los juicios que yo les enseño para hacer, para que vivan y entren y tomen posesión de la tierra del Señor, el Dios de sus padres, que el Dios de sus padres les da. Después más adelante dice: así que guárdenlos y pónganlo por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Fue dada entonces la ley para guiar y proteger al pueblo de Israel. También fue dada la ley para revelar la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Eso es lo que hace la ley. Dios, a través de la ley, quería dar a entender al hombre cuán santo era él y cuán pecaminoso era el hombre. En Levítico, por ejemplo, 19 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Te das cuenta que era uno de los propósitos de la ley? Dejarte ver que no podías, eras incapaz de ser santo. Y era también con el deseo que surgiera en tu corazón de ver algo más allá. Es como si yo te diese a comer sal. ¿Para qué crees que te daría a comer sal? Sí, más o menos, pero es la intención es que, pero ¿qué te pasa a ti si yo te doy sal? Te da sed. Entonces la ley actuaba como que el Dios le estaba dando sal al pueblo de Israel para que ellos desearan ¿qué cosa? Desearan la santidad, desearan el poder de Dios en ellos, porque te dejaba sediento de santidad, porque te dejaba diciendo: yo no puedo cumplir la ley que Dios ha puesto, no puedo. Trato, pero no puedo. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo habla de que imponerle la ley a los gentiles, y él dice: si aún nosotros no podemos cumplir la ley. Él lo reconoce. Entonces la ley era para darle sed al pueblo de Israel de que necesitaba algo más para poder
estar bien con Dios. Y por supuesto, otro punto de la ley era proporcionar un medio de expiación. En Levítico 1 habla de que pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para hacer expiación por él, por el pueblo de Dios. La forma es que ellos miraran una obra de teatro y vieran que cuando había pecado era necesario derramar sangre. Dice la palabra de Dios, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ya cuando los israelitas veían que necesitaban un perdón, ya estaba en su mente, ya estaba, bien metido allí. Es necesario derramar sangre. La ley no fue dada para salvar a nadie. Algunos de los cristianos piensan que si una persona del Antiguo Testamento cumplía la ley, entonces era salvo. Eso no es cierto. Porque la ley nunca fue dada para salvar a alguien. Es más, la promesa que Dios le dio a Abraham fue antes de el monte Sinaí, ¿no es cierto? Los mandamientos vienen después. Sin embargo, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra, hablando del evangelio, porque debemos recordar que cuando Dios le dice eso a Abraham, está hablando del evangelio, de las buenas noticias a través de Cristo Jesús, el único que puede salvar de la enemistad que el hombre tiene con Dios, absolutamente el único. ¿Qué pasa luego con el pueblo de Israel? Bueno, en Mateo, vamos a buscarlo. Es importante que busquemos esta parte. En Mateo 21:43, búscalo ahí, Mateo 21:43. En la página 1006, página 1006. Mira lo que dice Mateo 21:43. Bueno, el contexto es que el Señor Jesucristo le dio a los que estaban escuchando la parábola de los labradores malvados, ¿verdad? Y dice en el 43, dice lo siguiente: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá como polvo. Fíjense lo que dice después. Al oír las palabras de Jesús, los principales sacerdotes y fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Y cuando procuraron prender a Jesús, tuvieron miedo de la multitud porque ellos lo tenían por profeta. Miren lo que dice el Señor. Dice que el reino les será quitado a ustedes. ¿Con quién estaba hablando él? Con los judíos, con los fariseos principalmente. Estaban allí ellos escuchando eso, los principales sacerdotes, la gente más religiosa de los judíos, y ellos entendieron que la parábola se refería a ellos. El Señor dio a los labradores una tierra y como no producían, dijo, se les va a quitar eso y se les va a dar a unos que sí produzcan el fruto de eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios expande su gracia ahora en un nuevo pacto. Había un antiguo pacto y ahora hay un nuevo pacto. También debemos irnos a 1 Corintios. Y váyanse ahí porque ahí nos vamos a detener un poco acerca de la ley. 1 Corintios 9. Nueve 19. Primera de Corintios 9:19.
Lo tenemos, hermanos, en la página 1175, los que tienen la Biblia color café. Dice así, ¿lo tienen? Ok, dice así, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, escuchen, a los que están bajo la ley, como bajo la ley. Y después dice algo muy importante. Dice, aunque yo no estoy bajo la ley. Una pregunta. ¿Pablo está bajo la ley o no bajo la ley? ¿Ah? No está bajo la ley. ¿Tú y yo estamos bajo la ley? No. Y la pregunta sería, entonces, ¿por qué tenemos que obedecerla? Bueno, eso es muy importante, porque hay un sentido en el cual nosotros no estamos bajo la ley. Y necesitamos seguir leyendo porque Pablo lo dice. Dice, a los que están bajo la ley, vamos a esperar qué pasa. Dice, a los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están debajo, tan bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley. Y dice, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley, ¿de quién? De Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley, sino que estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cómo entendemos esto, mis hermanos? ¿Qué es lo que ocurre? Estar bajo la ley aquí significa estar bajo la maldición y el peso y la presión de la ley. ¿Cuál era el peso y la presión de la ley del Antiguo Testamento? ¿Cuál era? Era el hecho de que requería perfección. Y como no había perfección, no había reconciliación con Dios y no había en realidad una comunión con Dios. Si el pueblo iba buscando la ley como para buscar su justicia. No sé si se dieron cuenta, pero el hermano Norland leyó parte de Romanos y decía que los judíos iban tras la ley buscando ¿qué? Buscando su propia justicia. No por la fe. Nosotros no estamos bajo la maldición de la ley. Nosotros estamos bajo la ley de Cristo. ¿Por qué tú y yo no estamos bajo la maldición de la ley? De la ley en el sentido de esa búsqueda y ese deseo de ser perfectos. Aunque tú y yo sí tenemos ese deseo, pero la presión que la ley ponía, porque tú y yo estamos en Cristo. Date cuenta, vámonos nuevamente al capítulo 5, nuestro texto principal. Y ahí nos da para el último encabezado, que es la justicia y la ley de Dios. Dice el versículo... un momento. Antes que pasemos allá, debo aclarar esto. ¿Te das cuenta en el versículo 19 que dice que cualquiera que anule uno de estos mandamientos, o también la palabra significa como no prestarle atención a uno de los mandamientos, y los enseñe, va a ser llamado pequeño en el reino de los cielos? No estamos hablando de que una persona va a perder su salvación. Estamos hablando de un cristiano. Estamos hablando de una persona que es un ciudadano del reino de los cielos. Pero hay unos pequeños y hay otros que son grandes. A muchas personas no les gusta esto, no sé por qué, pero hay rangos en el cielo. Van a haber rangos en el cielo. La Biblia enseña esto, así como va a haber rangos de castigo,
Un amigo mío en la universidad hablábamos y decíamos, bueno, que hay pailas en el infierno, unas pailas más calientes que otras, ¿verdad? Y van a haber rangos de castigo en el infierno. Pues de la misma forma, eso lo decimos porque la palabra de Dios dice, Jesús dijo, el castigo para Sodoma y Gomorra va a ser más tolerable que el castigo, y dice a quienes iban. ¿Por qué? Porque ellos vieron cosas que Sodoma y Gomorra no vieron ni experimentaron. Entonces, eso nos habla de que en el infierno hay niveles de castigo. En ningún momento nadie quiere estar, inclusive en el nivel más fácil, por decirlo de esa forma, ¿no? Pero también hay niveles en el cielo. Hay unos que van a ser llamados grandes en el reino de los cielos y otros van a ser llamados pequeños en el reino de los cielos. ¿Cómo sabemos o qué idea tenemos de quién es quién? Bueno, aquí dice, si una persona no le presta atención a algún pequeño, y ni siquiera un pequeño, de los mandamientos del Antiguo Testamento, y enseña a los otros a que no importan, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Muchas veces yo creo que hay hermanos y hay personas que no con mala intención, como que no le hacen caso, o dice, bueno, quizás este mandamiento no es tan importante que esto. Ciertamente hay mandamientos más importantes que otros. ¿Vale? De la misma forma que hay pecados más graves que otros. Todo pecado va a llevar a la persona al infierno, eso es cierto. Pero hay pecados que son más grandes que otros. Y también hay mandamientos que son más importantes que otros. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo le preguntaron y le dijeron, Rabí, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿O cuál es el primer mandamiento? Y él respondió, bueno, el mandamiento más importante, el mandamiento más grande, ¿cuál era? Amarás al Señor tu Dios con todo. Y él recita lo que llamamos el Shama, ¿no? En el Antiguo Testamento. Pero después dijo algo. Y después de eso, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si nosotros en un sentido ponemos categoría, él lo hizo. Él dijo, este es el primero y esto es el segundo. Como que en una forma como de una sombrilla. Entonces, hay mandamientos en la palabra de Dios que sí podríamos decir, bueno, son de menos categoría, siempre hay que obedecerlos, por supuesto, que otros. Y la palabra de Dios dice que el que como que no le hace mucho caso y enseña que no hay que hacerle mucho caso, entonces va a ser pequeño en el reino de los cielos. Y entonces después dice, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, fíjense, que los guarda y los enseña, no es que está siendo hipócrita, sino que los guarda y los enseña, ¿qué va a pasar? Dice la palabra que será llamado grande en el reino de los cielos. Hay personas que van a ser llamadas grandes en el reino de los cielos. Y eso nos debe llevar a pensar a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a ser llamados? ¿De qué depende? Bueno, depende que si guardamos los mandamientos, ¿y qué más? Y los enseñamos. Pero es que yo no soy maestra de escuela dominical. ¿Verdad? Es que yo no enseño desde el púlpito en la iglesia. Bueno, pero aquí todos somos maestros. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros enseñamos a nuestros hijos? Primeramente, ¿no? No hay que ser maestro ni maestra de escuela dominical para aquellos que tenemos hijos. Enseñarle a nuestros hijos, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Aquí todo el mundo enseña. Todo el mundo enseña en diferentes contextos, pero todos enseñamos. Por ejemplo, en el trabajo, ¿cuántos de ustedes enseñan? Cuando usted le dice, mire, yo no voy a poner esa factura con ese precio porque la palabra de Dios me dice que eso no es íntegro. Usted está enseñando ahí. Usted está enseñando. En la universidad, por ejemplo, cuando usted dice, no, vamos a ponerlo en ChatGPT. No, nosotros no vamos a hacer eso porque eso no es íntegro delante. Usted está enseñando la palabra de Dios. Es más, dice la Gran Comisión
a los discípulos y por extensión a nosotros, vayan y hagan, ¿qué dice? ¿A quién se lo está diciendo? En primera instancia, a los apóstoles que estaban allí, pero por extensión a nosotros, porque la palabra de Dios enseña, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El fin del mundo todavía no ha llegado. La pregunta es, ¿a quién estás discipulando? Piensa. Por ejemplo, nosotros los esposos, ¿estamos discipulando a nuestras esposas? ¿Estamos enseñándole la palabra de Dios? Porque a alguien estamos discipulando. A menos que vivamos en una finca solitos por allá y no hay nada, cosa que no recomiendo, ¿verdad? No hay gente ni a los lados ni a la izquierda, pero cada uno de nosotros, recuérdense que somos sal y luz de la tierra, ¿verdad? Es decir, somos de influencia. Entonces, la palabra de Dios en el versículo 19 nos enseña que hay rangos de cristianos, mis hermanos. Y debemos prestar atención a los mandamientos de Dios. El versículo 20, para terminar, dice, pero les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Eso es el último encabezado, la justicia y la ley de Dios. No podemos pasar por alto de que estamos hablando del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Y dice, si ustedes no superan la justicia de ellos, no entrarán. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos y los escribas. Mis hermanos, esta era la gente más santa del pueblo de Israel. Esta era la gente santa, entre comillas, porque el Señor les dijo, ustedes parecen que sepulcros blanqueados. Por afuera todo es muy bonito, pero por dentro están carcomidos por gusanos. Los fariseos estaban yendo tras la ley, buscando la justicia, pero no con fe. Eso es lo que dice Romanos 10, que leyó el hermano Norland. Quizás esta tarde lo pueden buscar y lo pueden repasar allí, ¿no? Ellos buscaban la ley para justicia, pero no pueden tener justicia de esa forma. Los fariseos y los escribas eran los ejemplos de santidad. ¿Sabe por qué el legalismo es bastante popular? Porque el legalismo dice en las iglesias, no te pongas maquillaje. ¿Y sabes lo que tú tienes que hacer? No ponerte maquillaje. Ya la cumpliste. Y cuando llegas, todo el mundo, las mujeres, te mira sin maquillaje, va bien. O le dicen, póngase manga larga hasta aquí, ¿verdad? Entonces, la mujer viene y se pone manga larga hasta aquí. Y si no viene, la regañan. Pero para estar bien, se pone manga larga. Y dice, estoy siendo espiritual. O por ejemplo, te dicen, bueno, tienes que diezmar el 10% de tu salario. Aquí está el sobre y usted lleva el 10%. Y esta persona agarra su 10%, pone su lista, reporta muchas veces, cosa que a mí me parece tan increíble, pero reporta al pastor o a quien se ocupe de las ofrendas que ponga el 10% y ahí lo ponen, pues, y está listo. ¿Sabe qué? Usted puede hacer todo eso y mucho más y todavía estar podrido internamente. Pero por afuera podemos lucir muy santos, muy religiosos. No me pierdo ni un culto. Eso, en realidad, eso es lo que es legalismo, porque todo es externo. Dios tenía que hacer un cambio y el cambio es interno. Ya las cosas tienen que ver con tu corazón, no en el exterior. ¿Sí me entiendes? Por eso es que es más difícil, entre comillas, solamente con el poder de Dios, por supuesto, se puede hacer esto. Es más fácil cumplir todas esas reglas que nos dicen en la iglesia o en algunas iglesias y hacerlas y tú sentirte que tú estás bien con Dios. Porque así eran los fariseos. Así eran. Cada uno de ellos. Ellos pensaban, bueno, cumplimos todas estas leyes. Inclusive vamos a cumplir más. Y ellos pusieron muchas tradiciones y muchas cosas tratando de hacer eso. Pero el Señor les dice esto. Si ustedes
no superan la justicia de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Yo me imagino que esta gente tenía los ojos grandísimos. ¿Por qué? ¡Qué bárbaro! Si esta gente es la más santa, ¿cómo le voy a hacer? Si esta gente cumple la ley a lo que es, a la letra. Ahí está, la cumple. ¿Cómo? ¿Qué les estaba diciendo el Señor? El Señor les estaba diciendo, así no es la cosa. ¿Cómo es la cosa? Tú y yo entendemos que nuestra justicia no viene de nuestras propias obras. ¿Sabes por qué un católico nunca te va a decir que es salvo? Nunca te va a decir que es salvo. ¿Sabes por qué? Porque el católico, en su mente y en lo que la Iglesia Católica enseña, es que tú tienes que hacer obras para salvarte. Y no solamente algunos católicos, sino también algunos evangélicos. Eso no es el evangelio. Eso es una perversión del evangelio. La justicia solamente la podemos obtener a través de Cristo. Cristo es nuestra justicia. Y por esa razón nosotros estamos seguros en Él. Y nunca vamos a perder nuestra salvación si estamos en las manos de Cristo. Él es nuestra justicia. Y gloria a Dios por eso. Porque nosotros nos equivocamos todos los días, pecamos todos los días, necesitamos pedir perdón todos los días. Así que si esta semana tú dices, bueno, esta semana pequé aquí, pequé allá, yo te voy a decir bienvenido al club. Porque hemos fallado delante de Dios, pero nuestra justicia está en Cristo. Y en esa justicia nosotros confiamos. Por eso es que nuestra justicia, como no pertenece en realidad a nosotros, sino que es prestada, por decirlo de alguna forma, como le pertenece a Cristo, nosotros tenemos una justicia que es superior a la justicia de los fariseos y, ¿qué dice aquí? Los escribas, perdón. Los fariseos y los escribas, los más religiosos. Tu justicia, si es la justicia de Cristo, entonces es una justicia que te hace un ciudadano o una ciudadana del reino de Dios. Ahora, la pregunta ¿es tu justicia Cristo? Ahora, eso tiene que ser algo interno. Es algo que va del corazón, mis hermanos, mis hermanas. Es algo que va a fluir desde adentro hacia afuera. Solamente Cristo puede darnos la justicia para salvación. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que poner toda tu confianza en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en su vida. Leía Norland, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso no nos dice que nosotros tenemos libertad para pecar. Es bien cómico para mí cuando una persona me dice, pero entonces, como yo ya soy salvo o salva, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y la respuesta es, sí puedes hacer todo lo que tú quieras. Y si me dice, es que yo quiero pecar. Bueno, entonces hay un problema aquí. Porque realmente, cuando Dios salva, cambia el corazón. Y si tú me dices que tú quieres pecar y que te deleitas en el pecado, lo más seguro es que no haya un cambio de corazón. Simplemente. Cuando una persona viene con ese deseo de decir, eso significa que yo creo en Cristo, confío en Él, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Sí puedes. Y de verdad, si te dan rienda suelta, tú vas a hacerlo. Sí, porque ya yo soy salvo, pues nadie me va a quitar de la mano de Dios. El problema es el corazón. El problema es que en tu corazón, tú te estás muriendo por pecar. Tú no estás sufriendo en tu corazón. Que,
quiero, pero sé que no está bien y que no le va a dar honor a Dios y hay una lucha interna en el corazón, entonces la cosa es diferente. Pero si tú me dices, no, como ya yo soy salvo, yo tengo licencia para pecar. Bueno, hay que preguntarse en realidad si eres salvo, porque eso lo que significa es que Dios te dio un nuevo corazón y cambió tus afectos y ahora tu relación con el pecado es diferente. Ya no es la misma que antes. Así que deberías checar si en realidad has nacido de nuevo. Pero la justicia que es superior a la de los fariseos y escribas es la justicia de Cristo. Y si tú has confiado en Cristo, tú la tienes. Amén. Y es nuestra confianza y nuestro deseo. Y gloria a Dios por eso. Y si no la tienes, confía en Cristo y busca la justicia de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esa justicia que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Solamente tú y en el Evangelio nosotros podemos estar confiados y cimentados y gozosos de que somos ciudadanos del reino de Dios. No porque nosotros hagamos las cosas bien, no porque nosotros entendamos todo, sino porque nuestra pura confianza está en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante en este caminar cristiano. Ayúdanos, Señor, a buscarte intensamente y que reflejemos, mi Dios, a Cristo, no de una forma hipócrita y externa solamente, sino que nuestro corazón desee, Dios, eso para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén.